Muy bien, después de esta controversia dialéctica de las comidas veganas o no veganas, estamos con el doctor para que nos explique y usted sepa por qué no es tan fácil que cualquiera le ofrezca células mesenquimales como terapia. Doctor Ramiro, ¿qué se requiere de infraestructura, de permisos y de conocimientos para implementar tratamientos de este tipo? ¿Por qué no cualquiera lo puede hacer? Primero vamos a hablar, el desgaste de la rodilla se divide en 4 grados, 1, 2, 3 y 4, obviamente 1 es leve, 4 es severo, ¿sí? Entre más leve sea el grado, obviamente es mejor, es más fácil manejar el dolor y es más fácil que el paciente pueda mejorar. La terapia celular puede ser de 2 tipos, autóloga o heteróloga, es decir, del propio paciente sacar sus células, Claro. o utilizar de banco. Muy bien. Nada más un paréntesis, el plasma rico en plaquetas no es terapia celular. Es decir, porque hay gente que dice, me sacaron sangre, la centrifugaron y me la aplicaron, que eran células madre. No, eso es plasma rico en plaquetas. También funciona, Claro, claro. puede funcionar, Muy bien. pero no es terapia celular, no son células madre. Lo que es sangre, no son células madre. ¿Sí te pueden sacar células madre de la sangre? Sí, te podrían sacar células madre sanguíneas. Claro. Pero necesitas tener un volumen muy grande para poder tener poquitas células. Ok. ¿Sí? Si me dices, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo son células madre? 0.02%. Wow. El 0.02% de las células que tenemos en nuestro cuerpo son células madre. O sea, bien poquito. Muy poco. Correcto. Así es. Y si pasamos de los 50, Ah, caray. Es un poquito menos. es un poquito menos. Y si comes carne, Menos. un poquito menos. Y si fumas, un poquito menos. Si te da diabetes, Vas bajando. Vas bajando. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, por eso un niño de 3 años se fractura el fémur y está pegado en 6 semanas. Exacto. Un paciente mayor de 70 años se tarda 6 meses. ¿Por qué? Tiene que ver con las células. Es decir, entre más células de reparación tengas, es más fácil que te recuperes. Entonces, aquí volvemos al tema. Si tu rodilla tiene muy pocas células para reparar, agrégale células desde afuera. Del propio paciente puedes utilizar médula ósea o grasa. La grasa es la mejor fuente para Así es. autólogas. El problema dice, oye, yo estoy bien gordo, soy un banco de células. Puedo ¿verdad? vender, puedo vender. El problema es que están dormidas, porque es grasa no parda. La grasa parda es la buena. Están como el baño, dormidos. Así. Entonces las células esas de la grasa, en general, si eres diabético, hipertenso, tienes colesterol, pues tienes mucha grasa, pero las células madre están dormidas. Es decir, se llama nicho. En su nicho están dormidas, no trabajan. ¿Sí? Por eso, aunque tengas muchas células, no, están inactivas. ¿Sí? Y las de la médula ósea, a mí como traumatólogo se me facilita más, porque las tomo de la cresta ilíaca, o las tomo de la tibia, o las tomo del húmero, o las tomo del fémur, pero tiene menos células madre que la grasa. Pero tiene una ventaja la médula ósea, tiene aparte otras células, es decir, no son solo células madre, sino también son células madre sanguíneas, también son células precursoras de vasos, ¿sí me explico? O sea, es un cóctel de células. Así es. Regenerador. Claro. Entonces, ¿en quién se utiliza la terapia celular? Y las de banco. Así es. Y cuando hablamos de banco, el problema de la luz, ¿cuál es? Que ahorita ya hay mucha oferta de bancos ofreciendo células madre. Y el problema es que te las ofrecen en precios tan ridículos que los compras y te mandan nada. Y les digo, ¿por qué me atrevo a decirlo? Porque he comprado más de 8 o 10 bancos de células que promueven células. Les compro 10 millones, por ejemplo, para una rodilla y me mandan 300,000, 500,000. ¿Cómo sé? Porque tengo un contador celular. ¿Sí? Pero si no tienes contador celular, como yo, tú te imaginas que sí te enviaron los 10 millones. Claro, bueno, crees. Y que no funcionó. Y que no funcionó. Te enviaron y placebo. la verdad es que te enviaron solución salina. ¿Sí? Entonces, ya con Qué el triste. contador celular, así es muy triste. Sí, pero es el país en el que vivimos. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando dice, es que no me funcionan las células, ¿a cuánto las pagaste? Nada más les digo, no, pues en esto, 5,000 pesos. No era. No era. No traía. No alcanzaba. O sea, simplemente no alcanza. Claro. ¿Sí? Y hablando ya específicamente de rodilla. La rodilla, para que sea buen candidato, tiene que ser etapa 3 para células madre. ¿Por qué etapa 1 y 2 no? Porque la verdad es que la etapa 1 y 2, el manejo conservador funciona muy bien. Correcto. Es decir, terapia física, bajar de peso, hacer ejercicio, eso generalmente es suficiente. Si no funciona eso, el plasma rico en plaquetas también puede funcionar bien. No necesitas inyectar terapia celular, que es más cara. El ácido hialurónico también puede funcionar bien. Una viscosuplementación en etapa 1 y 2
pueden funcionar bien. Claro. Obviamente, si le quieres meter turbo, le puedes agregar células, pero creo que es exagerar en el tratamiento. En donde sí hay una gran diferencia es en la etapa 3. Doctor, una pregunta antes de que avances. Para determinar las etapas, se tiene que ir con un experto en el tema, estudios de imagen y el especialista. Radiografía y resonancia. Perfecto. Con radiografía y resonancia... Eso es importante, ¿verdad? Sí, te voy a decir algo bien interesante y tú lo manejas bien. En etapa 1, etapa 2, ¿sí? La verdad es que la terapia física, bajar de peso, ¿sí? Y una viscosuplementación bien hecha, resuelves gran parte. Muy interesante. ¿Sí? El problema es la etapa 3. La etapa 3, ¿por qué? Porque eso ya es complicado. Ahí sí tienes que agregar células. Si a ti en etapa 3, estás en etapa 3, te agregan ácido hialurónico y plasma, puede ser que mejores, pero te va a regresar pronto. ¿Sí? La etapa 3 sí requiere terapia celular. ¿Sí? Es la mejor indicación para terapia celular, es la etapa 3 de desgaste en la rodilla. ¿Qué afecta la etapa 3? Porque mucha gente no es médico. Tú sabes más que yo. Ah, bueno, ok. Lesión del cartílago articular sobre todo. Es la parte el soporte, ¿sí? La cubierta que tienen los huesos que articulan entre sí mismos, que es el cartílago articular, se empieza a fracturar, a lastimar, a erosionarse. Se hace la bisagra. A erosionarse, a disminuir el líquido dentro de la articulación y a haber un contacto insano entre las superficies que posteriormente degrada en una afectación total de la articulación. Así es. Entonces, y muchos cambios son químicos, déjenles digo, es que porque no sabemos nada, la verdad es que no sabemos nada. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas rodillas etapa 4 has visto y el paciente está sin dolor? Claro. O con mínimo dolor. ¿Y cuántas etapas 2 has visto y el paciente no aguanta el dolor? O sea, no todo también es radiográfico. No, sí, está lo químico también. Entonces, por eso en etapa 3 requieres más química para mejorarla. Etapa 4 es bien interesante. La etapa 4 yo le digo a mis pacientes, eres de prótesis. Ni para dónde te hagas. O sea, ténganlo claro. Algo muy importante. Las células, la terapia celular, las células madre, nunca va a suplir en forma 100% a la cirugía. Claro. La cirugía siempre va a tener lugar. Entonces, a mí me da pena de esos lugares que se anuncian y no se opere, aquí lo vamos a curar. No es cierto. Sin cirugía. No es Están cierto. perdiendo el tiempo los pacientes. No, es una buena mercadotecnia, pero es falso. Es decir, la cirugía siempre va a tener lugar. Claro. Lo que sí es un hecho es que le va a quitar lugar en algunos pacientes y en muchos pacientes este tipo de terapias. Pero de que algunos pacientes van a acabar en cirugía, eso está claramente demostrado. ¿Por qué? Porque ya cuando el daño es muy severo, Así es de es. cirugía.